y que no hacen votos de pobreza, obediencia y castidad, sino promesas. Entonces tienen su apartamento, su Mercedes-Benz, etcétera, etcétera. ¿Qué diría Jesús si existiera y viera? Porque diría, pues yo no solo necesité a 12 y me senté en una mesa. Canta la tortuguita de la moneda de 1000 colombiana porque por franciscano. Los pueblos del mundo pues no participan. La iglesia no es democrática. No, qué pena. No. Y es más, y aquí la pregunta que me has formulado me hace que me sacuda también en el sentido de que se necesitaba todo esto, ¿no? Ni se manejaba tanto dinero. Al revés, él entró y pateó todas las cosas en el templo de los judíos. De los paraísos fiscales es el Vaticano. Es decir, si ese mito tiene o evoca algo como un fantasma, el espíritu, o simplemente era para llamar la atención. Algunos explican que era porque así no se prestaba confusión. Creo que tenemos que aprender de la Iglesia Católica, sea creyente o no sea creyente. Cuando el papá y la mamá se ponen a discutir si se van a divorciar, no dejan que los niños entren. ¡Qué pena! No. Si no, eso se vuelve una telenovela mexicana, colombiana o venezolana. Se cosen con aguja y hilo y si no dan los 89 por un candidato, se queman en una estufa fumata negra. ¿Qué les dan de cena? ¿Cuál es el chef? ¿Qué les preparan de alimentos? ¿Cómo son los alimentos ligeros? Es una maravilla esto. Un papá no puede ni debe ser cobarde. No podemos perder esa dimensión espiritual que el capitalismo y el comunismo y los ismos más recalcitrantes han arrasado de nuestras vidas. Extra omnes. Dicen algunos medios de comunicación que para esperar el anuncio de una cabeza que dirige alguna institución, pues es necesario que haya una rueda de prensa o que haya un evento en la noche, un evento de lujo, un espectáculo, el presidente de una nación, toda una ceremonia con los diferentes poderes, o el presidente de un equipo de fútbol, o el presidente de una gran asociación o de una empresa, con un comunicado de prensa. En este caso es otro tipo de ritual también de la especie humana y de los seres humanos. Un ritual que involucra uno de los aspectos maravillosos del propio ser humano, que es como cerrar los ojos y tener fe. Hay muchas consideraciones en esto y seguramente se lo preguntaré a Fabián Sanabria como antropólogo, que yo me imagino que si es un país o no es un país. Si fuera un país como a la manera que estamos acostumbrados y el propósito de este país es que defender la soberanía, pues me parece perfecto porque es una cuestión física, geográfica, que también involucra otras cosas intangibles. Pero en la cuestión de la fe, esta soberanía me imagino que se referiría al alma, por ejemplo. Pero si fuera así, entonces sería necesario tener cuestiones físicas como todo lo que estamos viendo, un cónclave, unos templos a puerta cerrada y luego un anuncio oficial, o bastaría simplemente tener 2, 3 piedras, unos árboles, unirse y reunirse para entonces emitir un fallo. No lo sé, lo preguntaré
seguramente a Fabián, que ya está ahí con nosotros. También se me viene a la mente pensar que se está eligiendo la cabeza de una religión, pero ¿por qué no hay votaciones? Y si no hay votaciones, así como la gente va y deposita su voto en las urnas, me van a decir, no, Roberto, pero es que estás equivocado. Bueno, pero es que también el Vaticano es un Estado, ¿no? Y el Papa también es el jefe de un Estado. Entonces, si es un Estado, ¿por qué no hay ese tipo de democracia? También me lo contestará seguramente Fabián. Y en tercera instancia, me imagino que pues no es la reunión para declarar la guerra. La guerra ya está declarada desde la fe católica, que sería la guerra contra el mal. Pero lo que sí van a escoger es como al comandante en jefe. El comandante en jefe, que sería como el puesto similar militar, que es el que va a guiar la guerra contra el mal. Pero este tipo de guerra militar, digamos, no tendría misiles ni balas, porque no es una cuestión física, es una cuestión de fe, es una cuestión de ideas, es una cuestión del alma, es una cuestión intangible. Y los misiles y las balas contra el mal, pues serían también intangibles. No bastarían simplemente el concilio de las ideas y la publicación de qué programa de ideas o de manejo de emociones, de sentimientos, de enseñanza, sin ver tantas cosas que involucran mucho dinero. No lo sé, son elucubraciones que seguramente abordaremos en el programa. Hoy hubo fumata negra, que quiere decir que todavía no hay papa. Fabián, perdón por toda esta introducción, pero son cosas que a lo mejor parecen tontas, pero que se vienen a la mente cuando uno trata de observar este fenómeno. Y te damos la bienvenida con muchísimo gusto siempre, además con toda mi admiración, con todo mi respeto y con el agradecimiento de que siempre aprendo mucho y la gente que te ve también aprende mucho, y queremos que nos ayudes a saber qué estamos viendo. Esto se ve cada determinado tiempo en los años. ¿Qué estamos viendo? ¿Cómo lo interpretas tú desde tu trinchera intelectual, desde tus investigaciones? ¿Qué vemos? Por favor, adelante y gracias. Gracias, Fabián. Es un placer siempre tenerte. Bueno, pues muchas gracias, Roberto, nuevamente por esta invitación a Detrás de la Razón. Yo creo que estamos asistiendo a uno de los ejemplos más significativos de Occidente y del mundo cada vez que hay un cónclave, porque si hay una institución que preserva, valora y tiene su razón de ser, es la Iglesia Católica gracias a las formas simbólicas. Yo lo veo como antropólogo y como estudioso del fenómeno de las religiones comparadas y del creer y de las creencias, que es mi campo de investigación desde hace más de 2 décadas. Y por supuesto no me pierdo cónclave desde niño inclusive, pero ya siendo un poco más adulto, siempre me llamó la atención toda la parafernalia simbólica de la Iglesia. Y si hay un momento significativo que sacude esa institución, es el cónclave. La palabra cónclave viene justamente de con llave, es decir, es estar encerrado. Y acabamos de ver la manera como se cierran las puertas. Es el extra omnes, y el extra omnes es fuera todos los que no deben estar aquí. Y es maravilloso porque esta mañana fue la misa que presidió y en la que predicó el cardenal decano del Colegio Cardenalicio, que esta vez es Giovanni Battista Re. El cardenal Re fue designado cardenal, elegido cardenal por Francisco, pero él no es elector porque tiene 81 años. Él fue el que predicó en las exequias de Francisco. El decano del Colegio Cardenalicio es muy distinto del camarlengo. El cardenal camarlengo
es el encargado de decretar la sede vacante cuando un papa muere. Entonces el camarlengo, que era otro, que es Kevin Farrell es de origen irlandés norteamericano, fue elegido también camarlengo por Francisco cuando estaba vivo y cuando estaba en sus 5 sentidos. Y entonces ante la enfermedad y la muerte, el deceso de un papa, el camarlengo llega donde se encuentra el cuerpo, con un martillo de plata lo toca en la frente 3 veces y si no le responde, declara que está muerto. Luego destruye un anillo que tienen los papas, que es el anillo del pescador, que en el caso de Francisco es un anillo de plata porque él no quería un anillo muy lujoso. Después sella los apartamentos pontificales, aunque Francisco no vivía en los apartamentos que le corresponden al Papa porque él quiso vivir en la residencia de Santa Marta, que queda relativamente al lado, a unos metros más allá, pues se sellan los apartamentos pontificios. Se toma posesión de los lugares donde ordinariamente el Papa hace presencia, como en Castel Gandolfo, que es el castillo de los papas de verano. Francisco no pasó veranos allá porque siempre quiso trabajar y no quería vacaciones. Pero en fin, después de hacer todo eso, se decreta la sede vacante y el camarlengo convoca al decano del consejo del colegio cardenalicio, en este caso a Giovanni Battista Re. Ahí vemos una imagen que es del secretario de Estado. El secretario de Estado es Pietro Parolin, pero ya deja de ser secretario de Estado. Mientras se surten todos estos efectos, se suspenden todas las cosas que tienen que ver con la burocracia eclesiástica del Estado del Vaticano. Porque este es otro pequeño paréntesis que hago para los televidentes, y es que además de que la iglesia es una iglesia universal que convoca a más de 1.400 millones de fieles, el Vaticano es el estado político de la iglesia. Y esto ocurrió después de haber perdido los estados pontificios, porque se supone que la iglesia estaba por todas partes y tenía posesión del mundo entero católico. Pero con Pío IX, después de Pío IX, se perdieron los estados pontificios. Y a partir de allí, la iglesia se redujo políticamente a esas hectáreas que son el Estado del Vaticano, que uno ve amuralladas bellamente cuando llega a Roma, que son poquitas hectáreas. Entonces ahí funciona el Estado político de la iglesia, que tiene representación política y embajadas en todo el mundo. Entonces tiene esa dimensión de Estado que tiene su moneda propia, su policía propia, su guardia propia, que es la Guardia Suiza, etcétera, etcétera. Pero ya en la universalidad de la iglesia es el elemento religioso que es el que pesa en realidad. Entonces, lo que se va a elegir a través del cónclave es no solamente a la cabeza de esa iglesia de más de 1.400 millones de fieles en el mundo, sino también al jefe del Estado del Vaticano. Entonces seguía con lo del camarlengo, le avisa al decano del consejo del colegio cardenalicio y evidentemente a partir de ahí se le avisa al mundo, se organizan los funerales del Papa, que fue lo que hizo Kevin Farrell muy bien. Vimos las formas simbólicas extraordinarias en donde el mundo entero le rindió homenaje a Francisco, la mayoría de jefes de Estado, inclusive Donald Trump, y muy curioso porque en las exequias del Papa predicó el decano del colegio cardenalicio, que es Giovanni Battista Re. Y hay una frase extraordinaria que iba como para el presidente Donald Trump, que en una de sus redes sociales se publicó vestido de papa, en su suprema humildad, como todo el mundo imaginará que probablemente uno de los políticos más humildes del planeta se llama Donald Trump. Entonces, en su magnánime humildad, se vistió de papa, pero al asistir a las exequias, que parece que el jet lag le dio muy duro, estaba así dormido, ahí lo vimos con Melania Trump, y luego estaba el rey de España, etcétera, etcétera. Entonces, el cardenal Re dijo una frase que, repito, es como para la humildad de Donald Trump, que si algo había caracterizado el pontificado de Francisco, era que él creaba puentes y no construía muros. O sea, como anillo al dedo para la humildad de Donald Trump. Y es muy importante hablar de los ritos porque ahí uno ve cómo justamente en medio de lo adormilado que estaba el humilde Donald Trump, no sabía cómo se daba la mano de la paz. Entonces fue su esposa Melania la que le dio un codacito para que le diera la paz al rey de España.
cuando uno participa de un rito debe saber cómo son las formas simbólicas. Yo como antropólogo reconozco que si hay un ámbito donde uno puede aprender lo que es un rito, es las religiones, las iglesias y en especial la Iglesia Católica. Si hay una institución que nos muestra que es que no es gratuito que se ponga de pie, que se arrodilla, que abre las manos, que mira al cielo, que etcétera, etcétera, que hacen una cantidad de gestos, es porque si hay algo que permite que una institución se renueve, si hay algo que permite que los individuos nos renovemos, nos reconozcamos como que pertenecemos a una sociedad, a una comunidad, es el rito. El rito no nos lo inventamos simplemente por una formalidad, no, el rito nos demuestra que no estamos solos, el rito hace que nos reconciliemos, el rito permite que nos renovemos. Y si algo le falta a este mundo, y es allí donde como antropólogo, qué pena extenderme tanto, Roberto, es allí donde como antropólogo digo, creo que tenemos que aprender de la Iglesia Católica, sea creyente o no sea creyente, porque las formas simbólicas son las que nos religan, de ahí viene la palabra religión, religare, las que nos reúnen, las que nos reconcilian. Y si vemos un mundo tan desbaratado a puertas de una guerra, de otra, enfrentando dos guerras concretas, es por la falta de formas simbólicas, es por la falta de ritos que nos harían ver nuestra pequeñez, que nos harían ver nuestra provisionalidad en el mundo, pero que al mismo tiempo nos invitan a volar, nos invitan a renacer, nos invitan a renovarnos. Para eso son los ritos. Y por eso es que cuando uno se casa o se ordena o se gradúa, bota la puerta por la ventana. Entonces dice, pidan lo que quieran que yo invito. Es una manera de decir, no estoy solo. Ustedes están conmigo, yo estoy con ustedes, yo pertenezco a la sociedad. Entonces esto es un llamado de atención para todo, para las universidades, para la justicia, para los medios de comunicación, para las instituciones en general que han perdido su dimensión ritual y simbólica. Y aquí hay una escena que será probablemente de las miles inolvidables del Papa Francisco, y era cuando en un aguacero en esa Semana Santa durante la pandemia, solito se mojó para atravesar media plaza de San Pedro y dar una bendición y orar. Eso es el rito. Y por supuesto lo tienen todas las religiones, lo tiene la política. Uno de los déficits desgraciados de la política es la falta de rito. Es hacer cualquier cosa y de cualquier manera. Es haber convertido el símbolo en logotipo. Es haber perdido el ideal por la ideología. Entonces, una de las cosas que nos invita este cónclave es aprender de esos señores, esos viejitos que puede que estén que se despedacen como cuando estuvieron presos en Aviñón, en un momento en que los papas estaban presos en Aviñón y había dos bandos, el bando de los franceses y el bando de los italianos. Yo sé mucha historia de los papas, pero a pesar de todo es el rito el que permite conjurar el caos. Es el rito el que permite conjurar el mal. Es el rito el que permite renacer. Y entonces, a lo que asistimos ahora es a un gran rito que el mundo entero contempla. Bueno, hasta ahí, qué pena la introducción, Roberto, pero creo que es pertinente. No, al revés, qué bien que aclaras todos estos puntos, pero entonces, a ver, este rito, ¿cómo le sirve al mundo entero? O sea, ¿le sirve para aprender, para tener rito, para no tener este desgarramiento, esta falta de religiosidad con el otro, con el prójimo, independientemente de cualquier fe religiosa? Pero este rito no se politiza o no se usa, incluido en la Iglesia Católica, por supuesto, principalmente en la Iglesia Católica, no se utiliza como escudo para hacer otras cosas, porque quien te oyera podría decir, bueno, pues es que este es el argumento sólido para darle toda la autoridad a la Iglesia Católica, y después vemos casos, por ejemplo, de pederastia. No se tergiversa o no da la posibilidad de esa tergiversación, Fabián. Ahora, Roberto, es evidente que
los seres humanos, si hay algo que nos caracteriza, si podríamos hablar de una definición del hombre en general, que comprende a las mujeres, a las leslis, los luz, para que no hablo en términos de la humanidad, es que somos animales simbólicos. Más aún, somos animales rituales. Pero hay algo particular de nuestra ritualidad, porque hay animales que son terriblemente rituales. Mi gato es de una ritualidad fantástica todos los días. A la misma horita, juiciosito, hace sus necesidades, pide comida, etcétera, etcétera. Es decir, no somos los dueños de los ritos los humanos, pero el rito humano tiene una característica particular, y es que es un rito trascendental. Es decir, nosotros no nos conformamos solamente con el más acá, sino que afortunada o desgraciadamente evocamos e invocamos un más allá. Todavía no hemos visto una conejita que entierre a sus conejitos muertos. Por eso es que ese cráneo del hombre de Neandertal hace que en la teoría antropológica clásica el hombre doblemente pensante, Homo sapiens sapiens, es el que entierra a sus muertos. Entonces, una de las características del ritual humano es que es un ritual con vocación o compulsión, para hablar en términos de Freud. A mí me gusta más la palabra pulsión, trip, que vocación, vocare, como si lo llamaran a uno de ultratumba. Fíjate que soy en ese sentido muy materialista, pero al mismo tiempo reconozco el impulso que, si bien para la iglesia o para la teología tiene la vocación, la pulsión freudiana es lo mismo, es lo que nos mueve. Entonces, lo que nos mueve es no conformarnos con desaparecer, es no conformarnos con morir, es no conformarnos con que nos olviden. Nos mueve algo trascendental. Entonces, si hay algo que permite más que enmascarar la mezquindad humana, todos somos de un mezquino absurdo, todos tenemos componendas, todos decimos, no, yo no quiero. Un poco como cuando los presidentes se quieren reelegir o las presidentas y dicen, o el presidente dice, no, yo me sacrifico. Es evidente que en la iglesia dicen lo mismo, no, mijo, ay, ojalá, aparta de mí este cáliz. Evidentemente todos hay unos ropajes de jesuitismo, de hipocresía. Cuando hablo de jesuitismo, es en la definición segunda del Petit Larousse, la hypocrisy es la segunda definición de jesuita que uno encuentra en los diccionarios franceses y españoles. La primera es miembro de la orden creada por San Ignacio de Loyola, pero la segunda es equivocator and hypocrisy. Es decir, somos actores, somos hipócritas, somos mezquinos, tenemos intereses desde los más bajos y perversos, y probablemente el que más se la da de bueno es el más perverso. Por eso es que en los evangelios dice el mismo Jesús, porque buenos y buenos solo hay uno. ¿Sí es como el Cristo desmantela la hipocresía humana? Como cuando decía, hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, es muy bella esa trascendencia de la historia del cristianismo y del catolicismo, porque nos muestra justamente eso que tú estás señalando, que las formas pueden ser profundamente hipócritas. Recuerda que los fariseos y los saduceos se lavaban las manos antes de comer, y los discípulos de Jesús no, que eran pescadores y agarraban la presa del pescado, y entonces estos los critican de por qué no se lavan las manos. Porque evidentemente hay ahí la idea de solo apegarse a las formas, pero es un apego a las formas sin la pulsión de trascendencia. Entonces, lo que vemos en esta ritualidad, por ejemplo, después de la misa para la elección pontifical, se recluyen en la capilla paulina, hacen un juramento, y aquí evidentemente ya no preside el decano Giovanni Battista Re, sino el exsecretario de Estado, porque ya no lo es Pietro Parolin. Pietro Parolin va a ser el que preside el cónclave. Es bien curioso, porque puede ser el elegido papa, y él puede mover todo para su interés, como en la película Cónclave, y con todas las maneras que él tiene de bondad, de serenidad, los idiomas que habla, etc. Pietro Parolin es un político extraordinario. Es que es el ministro de Relaciones Exteriores de Francisco. Desde que Francisco fue elegido,
le quitó ese cargo al que había, que era el de Benedicto XVI, que era un personaje alto, medio tenebroso. Yo no sé si se acuerdan de él. Le hizo un homenaje Francisco de una manera muy elegante y nombró a Pietro Parolin, que estaba en vacaciones o lo estaban operando de algo, me acuerdo, y Pietro Parolin asumió. La Secretaría de Estado es el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pontífice y del Vaticano. Entonces, Pietro Parolin preside ahora el cónclave y uno vio la oración de él y es el último que entra a la Capilla Sixtina. Eso es divino. Entonces salen de la Capilla Paulina hacia la Capilla Sixtina y cantan el Miserere y las letanías a todos los santos y santas de la iglesia, que terminan diciendo ora pro nobis. Entonces en latín es una cosa fantástica, van al compás de las voces, es una cosa absolutamente pautada. O sea, ese rito es probablemente como un ejercicio de purificación. Claro, yo no soy quien para juzgar, es que este es un hipócrita y lo hace, pero en el fondo está tramando envenenar a los otros, etcétera, etcétera. Puede que sí, pero lo interesante del rito con su vocación trascendental es que conjura el mal de la mezquindad humana. Conjura esa pulsión tan elemental que todos los humanos tenemos de tener intereses, de joder al otro, de ser yo y nadie más que yo. Entonces el rito nos hace sentir comunidad y el rito con vocación trascendental más aún. Entonces entran a la Capilla Sixtina y después de que entran salen los niños, los laicos que estaban invitados en la parte de atrás, salen todos, solo se quedan los autorizados que han prestado juramento, de la misma manera que solo se quedan los enfermeros, cocineros, monjas, etcétera, que han prestado juramento, y so pena de excomunión, etcétera, etcétera, y el maestro de ceremonias cierra las puertas. Después de eso, hay creo que una prédica y la toma de otro juramento. La prédica en este caso la hizo un cardenal que era el predicador de la Casa Pontifical y que Francisco le dio el cardenalato, que es un capuchino que no es elector, ya viejito, que se llama Raniero Cantalamessa. Tenía que cantar la misa Raniero Cantalamessa. Entonces, él es el que les predica, toman otro juramento y a partir de ahí ya se reúnen para la primera votación, que es la votación de sondeo, que es lo que acaba de ocurrir, y por eso no ha habido fumata bianca, por eso no ha habido elección, no, hasta ahora es un sondeo. Nunca ha habido en los últimos 50 años un papa que sea elegido en una primera votación, no, es un sondeo hasta ahora y ahí salen candidatos, hasta ahí estamos. En este cónclave participan 133. Estaban aptos para participar 135, pero 2 se excusaron por razones personales. Entonces son 133. Será elegido papa el que gane 2/3, es decir, con 89 votos. Una vez haya 89 votos por un candidato, hay fumata bianca. Entonces, evidentemente, estarán luego comen, cenan, desayunan, inclusive es maravilloso investigar qué les dan de cena, cuál es el chef, qué les preparan de alimentos, cómo son los alimentos ligeros, es una maravilla esto, es decir, yo creo que uno tiene que verlo más que como algo de farándula, como una cosa de show, como todos los elementos están fríamente calculados para algo simbólico y trascendental. Es una maravilla. Entonces, después de esto, ya descansan. Mañana va a haber 2 votaciones en la mañana y 2 en la tarde. Y se producen 2 fumatas, al final de la mañana y al final de la tarde-noche, a ver si todavía hay fumata negra o si se produce la fumata bianca. La fumata bianca es que se pusieron de acuerdo y alguien sacó 89 votos. Ahora bien, y ya vamos a las preguntas que ya sé que las estás teniendo ahí, qué pena. Entonces, si hay 89 votos y hay fumata bianca, que esto es una maravilla porque se introdujeron 2 estufas en la Capilla Sixtina. Antes no estaban. Antes era con paja húmeda. Entonces, ahora hay dos estufas que se introducen. Tienen que nivelar el piso. El piso, recuerden, es de mármol. Hubo unos trabajos que duraron una semana en donde nivelaron el piso y pusieron una alfombra para que los viejitos no tropiecen ni se caigan, ni el uno le ponga el pie al otro. Esto es una maravilla. Entonces, el piso está nivelado. Entonces, si hay 89 votos, se ponen, los votos se cosen con aguja e hilo. Hay una ánfora de plata donde se depositan los votos, luego los cuentan en voz alta, se cosen con aguja e hilo y si no dan los 89 por un candidato, se queman en una estufa, fumata negra. Si llega a haber fumata bianca, es que hay un elegido. A partir de ahí,
el que preside el cónclave le pregunta al elegido si acepta ser papa, porque puede no aceptar. Ha habido momentos en la historia donde no han aceptado o donde una potencia se oponía cuando era muy política la elección del papa y pudieron tumbarle la elección. Eso se ha visto en el pasado. Ya no, en este momento ya no, porque Pablo VI renovó eso para que ninguna potencia vetara a un papa electo. Entonces le pregunta qué nombre elige. En este caso del cónclave, si llega a salir Pietro Parolin, que es el que la preside, el que le preguntaría sería el cardenal Fernando Filoni. En ese caso sería Fernando Filoni, que tiene 79 años, el que le preguntaría a Pietro Parolin si acepta. Pero si es Pietro Parolin, que es el que preside el cónclave, le preguntará al cardenal que saque 89 votos si acepta y qué nombre asume. Inmediatamente pasan a una capillita chiquita que queda ahí, que es como la sacristía de la Capilla Sixtina. Qué bueno que tengas la imagen, que es absolutamente precioso. Uno no puede ir a Roma sin conocer la Capilla Sixtina, por Dios. Es decir, usted puede ser ateo, marxista, comunista, recalcitrante, poner grafitis a todo el mundo, decir el pueblo unido jamás será vencido y todo lo que usted quiera, pero si usted se pierde esto, es que es un imbécil simbólicamente hablando. Qué pena, soy muy franco. Entonces usted entra a la capilla chiquita, que es la sacristía prácticamente, y se llama la Capilla de las Lágrimas, al fondo, detrás del altar. Se llama la Capilla de las Lágrimas porque el elegido llora, evidentemente. ¿Cómo no va a llorar usted después de que va a ser el representante de 1.400 millones de fieles en este mundo? Entonces llora, ahí entra también el decano, el secretario del cónclave y el maestro de ceremonias. Y en un perchero hay 3 sotanas, una sotana grande, una mediana, otra pequeña, y ahora vi que hay, no sé, por ahí unos 20 pares de zapatillas en 20 cajas, según el número, para que se pongan las zapatillas pontificales, y una especie de ruanita muy pequeña, muy linda, roja, que no la quiso Francisco, que es tejida en hilos de oro, para que se revista de papa, y un solideo provisional, porque todavía no se le consagra, hasta que sea la misa de intronización, que se celebra días después en San Juan de Letrano, que es la catedral de Roma. Pero no vayamos todavía allá. Entonces, luego sale revestido, todos lo aplauden, se arrodillan, lo veneran, le rinden juramento de obediencia, y a partir de ahí se dirigen al balcón de la Basílica de San Pedro, y hay un cardenal encargado de anunciar la buena nueva al mundo, que es el cardenal protodiácono. La vez pasada, en el 2013, fue un cardenal francés el que anunció a Jorge Mario Bergoglio, y esta vez es otro francés. Ese francés se llama Dominique, se me escapa el apellido, creo que es Manfredi. No, porque lo confundí, siempre se me escapa el nombre, el apellido de este francés, que es el que va a anunciar el protodiácono, el nuevo papa. Entonces anuncia el nuevo papa, da la bendición Urbi et Orbi, que todo el mundo está esperando, Urbi a la ciudad, Orbi al mundo, Urbi et Orbi, y listos. Hasta ahí queda la cosa. Luego será su misa de intronización, que ese es otro rito impresionante en San Juan de Letrano. Pero todos estos pasos son supremamente importantes para entender no solamente la simbología, sino al mismo tiempo el significado trascendental que se supone tendría esto. No, está fantástico, es que escucharte, pues, lo vas armando de una forma tan hermosa. Gracias. Por supuesto que a mí me encanta y sería defensor de lo ritual, y porque somos unos seres simbólicos y me encanta todo esto. Pero, ¿qué función tiene, por ejemplo, para cerrar este punto que has abierto, ¿qué función tiene el PAC? Cerrar la puerta, uno. ¿Qué promueve o qué provoca a nivel antropológico que la gente esté afuera y vea un mito salir? Si ese un mito tiene o evoca algo como un fantasma, el espíritu, o simplemente era para llamar la atención. Algunos explican que era porque así no se prestaba confusión, pero a nivel simbólico y sobre todo inserto en una fe religiosa, más en la católica,
está cargado de simbolismos. O sea, también lo veo como todo, y hay una riqueza, pero tú eres el que lo has estudiado, de que la gente está afuera viendo una chimenea y ya está viendo, y es más, hasta los medios de comunicación repiten esto, tienen el zoom a la chimenea y ahí están todos esperando. Y el ver el humo así, porque el humo se va, Fabián, el humo no está, el humo es, pero no es como este río de Heráclito, ¿no? Se va. Esto debe tener un Bueno, pues mira, significado. por supuesto, todo está cargado de símbolos. Es fascinante lo de la puerta cerrada y debo decir que las decisiones más trascendentales de todas las instituciones sociales se toman a puerta cerrada. Cuando el papá y la mamá se ponen a discutir si se van a divorciar, no dejan que los niños entren. Qué pena. No. Si no, eso se vuelve una telenovela mexicana, colombiana o venezolana. No. Las decisiones más importantes uno las toma en encierro, en retiro, uno las toma en soledad, en aislamiento. Entonces ahí hay un significado fundamental y las multinacionales, por supuesto, toman sus decisiones a puerta cerrada. Cuando se va a designar el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, los decanos se encierran casi que en cónclave. Claro, ya tienen sus candidatos, ya tienen sus preferidos, ya han hecho triquiñuelas, dicen, no, aquí no hay campaña, es lo académico lo que prima. Todo ese tipo de cosas, como aquí dicen, no, hijo mío, es lo religioso, es el espíritu el que va a brotar, el viento paráclito va a aletear y se ha programado el mito de que es como si fueran llamitas de fuego que se posan en las cabecitas de los santos ancianos cardenales, de sus eminencias reverendísimas. Todas esas cosas son metáforas que alimentan un mito, evidentemente. Pero lo interesante de la fumata es el fuego del espíritu como resultado de que hubo iluminación. Es como la idea de que en la Capilla Sixtina se produjo Pentecostés. Recuerden el mito del Evangelio de que como lenguas de fuego el espíritu aleteó e iluminó. Entonces, iluminó, aleteó, produjo una mayoría, esa mayoría se quema y se le proyecta al mundo en el sentido de que hubo la fumata, es decir, hubo el vuelo, hubo el aleteo. Y esto es muy bello porque desde el Antiguo Testamento hay una expresión muy bella creo que es en arameo y en otros idiomas, en hebreo, rúa. Rúa quiere decir soplo. El paráclito sopla. El aliento, el alma, el hálito tiene que ver con ese rúa. Los milagros de Jesús soplaba en los enfermos. El soplar es el infundir aliento. Y lo que hace la chimenea con la fumata blanca es soplar. Entonces es algo que evidentemente se evapora, pero vuela, que es un poco por eso la simbología de las palomas con el Espíritu Santo. La paloma vuela, aletea. La idea del viento paráclito es que aletea. Entonces la fumata blanca aletea. Y al ser blanca, evidentemente produce una simbología que en Occidente es más próxima a lo puro, a lo bueno, a lo verdadero, a lo bello. Lo negro siempre lo hemos asociado al duelo, a la muerte, a la oscuridad, etcétera. Y además porque muchas de las votaciones definitivas son cayendo la tarde-noche. Entonces, como está oscuro el cielo, el firmamento, lo blanco se va a ver. Entonces, todo esto tiene unas connotaciones desde lo práctico hasta lo simbólico. Adrián, ¿cómo solamente puntualizar esta parte con la que pregunté al principio, que puede ser estúpido, pero cuando escuchamos los seres humanos votaciones, nos imaginamos inmediatamente esa palabrita que ha dado muchos problemas que se llama democracia. Aquí cómo conciliamos la idea de que ¿dónde está lo público? ¿Dónde está lo privado? Porque el Vaticano no es una corporación, no es una compañía, empresa privada, por el contrario. Y además el último propósito de la Iglesia sería pues lo público, porque esto va para todos, no hay distinción. Y el propósito es la trascendencia, ni siquiera es el capital privado. Sin embargo, se encierran, sin embargo, los pueblos del mundo pues no participan. Sin embargo, ¿cómo entenderlo?
Eso no es democrático, no importa ahí la democracia, si los pueblos del mundo y las sociedades del mundo que son fieles no participan directamente, entonces, ¿por qué no es como una especie de reinado? Está bien, ¿no? Pues es reinado, pero estamos hablando de la palabra divina o de la palabra de Dios. No lo sé, explícame o acláramelo. Maravilloso, maravilloso, Roberto. Mira, entre otras cosas, a los cardenales se les llama los príncipes de la iglesia. Y en la tradición de la iglesia, pues obviamente el papa era rey. Es el equivalente a un rey, indudablemente. La iglesia, ahí sí digámoslo francamente, por más jesuitismos o jesuitas que vengan a decirme lo contrario, la iglesia no es democrática. No, qué pena. No, 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 no. Y es más, y aquí la pregunta que me has formulado me hace que me sacuda también en el sentido de que, por ejemplo, cuando uno está en un avión y alguien le está dando un ataque cardíaco, uno no dice, a ver, votemos a ver quién atiende a este señor. No, uno dice un médico. Me muero la pena. Hay una cantidad de realidades en el mundo, en las instituciones, en donde las mejores decisiones las deben tomar, se supone, los más fáciles. Los que han pasado por un proceso de depuración al interior de esa institución. Y eso es lo que ocurre en la Iglesia Católica. Uno no llega a penal por tráfico de influencias. No, 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 no. Realmente tiene que haber hecho una carrera. Hay un cardenal, por ejemplo, muy joven, con el que yo apuesto que va a ser el próximo papa, porque yo tengo mi candidato, yo hago ficción, mi querido Roberto. Entonces yo quiero que el próximo papa sea un papa francés. Apuesto por dos. Apuesto por uno que me cae supremamente bien, que es el presidente de los obispos de Francia, de la Conferencia Episcopal Francesa. Él se llama Jean-Marc Aveline. Es un tipo que es la bondad encarnada. Y con su nadadito de perro podría ser un Francisco II. Pero, además, yo creo en las sorpresas. Entonces yo digo, en este momento la iglesia necesita es un papa joven que sepa, que cite a Max Weber, que sepa de cine, que sepa de inteligencia artificial, que no le tema al mundo y que al mismo tiempo sea supremamente conservador en lo ritual, en lo formal, y que un conservador que libera y un liberal que conserva. Y que no deje en entredicho el pontificado de Francisco. Porque dicho sea de paso, con todo respeto por todos los que hacen especulaciones, Francisco en el mejor sentido arregló este cónclave. Mire, van a votar 133 cardenales. De esos 133, Francisco eligió, designó, le entregó el capelo cardenalicio a 108. Luego de Benedicto XVI y de Juan Pablo II solo quedan 25. Entonces, a menos de que traicionen el espíritu de Francisco, elegirían un papa conservador. Entonces, todos los que están diciendo el próximo va a ser conservador, etcétera, etcétera, pues yo creo que es difícil porque es que Francisco era un poco progresista, no era tan godito. En otras cosas sí, obviamente tenía que serlo. Pero si eligió a 108 de los votantes, pues para que sea un reaccionario antifrancisco, no creo que eso sea. No creo. No, francamente no lo creo, a menos que el espíritu aletee de otra manera y nos muestre lo equivocado que estaba Francesco. No, no, entonces yo creo que evidente, además Francisco era un jesuita que se llama Francisco, es decir, ahí hay una contradicción en los términos. Un día haremos un programa sobre Francisco, si quieres, sobre el pontificado de Francisco. Bueno, entonces, que es una maravilla. Entonces, yo creo que va a ser uno de esos que eligió Francisco. Uno de esos 108 va a ser el Papa. Yo no creo que sea de los 25 de Benedicto y de Juan Pablo II. No, porque ya están muy viejos. Entre otras cosas, hay 252 cardenales que conforman el colegio cardenalicio, pero los electores son solo 133 porque son menores de 80 años. Y de esos menores de 80 años, en los 10, 12, 13 años de pontificado, pues el Francisco, y qué pena decir el Francisco porque el abuelo sí era muy astuto, eligió a 108. En el último consistorio eligió a 25, ¿no? Espérate, porque aquí también hay política en el mejor sentido. Entonces si yo soy el Papa, yo no voy a elegir a alguien que me traicione. Qué pena. Entonces, de esos 108, yo estoy convencido, si el espíritu aletea, que va a ser uno de esos.
Y entonces yo voy por uno que es joven, bello, inteligente, genial, piadoso, que estuvo en Lourdes, que es otro francés de origen español, que se llama François Bustillo. François Bustillo es un franciscano conventual. Es un tipo genial y es el arzobispo de Ajaccio en Córcega. Es un tipo absolutamente, mejor dicho, ese sería el papa. Ese es mi candidato. Y si llego a ganar esto, yo no sé, me vas a invitar a México y le vas a contar al arzobispo que yo predije que era Francisco II. No creo, estoy haciendo ficción, obviamente. Va a salir otro cualquiera, puede ser Pietro Paroli, en fin. Pero me fascina hacer ficción así como todos hacen ficción. Entonces, yo creo que François Bustillo o Jean-Marc Aveline, los dos franceses, cualquiera de esos dos, pero yo voy por el joven y la sorpresa, sería el papa ideal. Basta con que uno oiga 5 minutos a François Bustillo o a Jean-Marc Aveline, pero sobre todo a Bustillo, y uno dice, hola, ese es el papa que necesitan. Claro, el espíritu sabrá qué piensa y el espíritu no debe pensar como Fabián Zanabria. Fabián Zanabria es un pobre mortal, pecador, etcétera, y el viento paráclito sabrá a quién elige. Bueno, muy bien. Entonces lo que va a ocurrir es genial. Además, Francisco se inventó una cosa muy importante. Y es que para esto es cónclave de los 133 electores y de los que él designó como cardenales durante todo su pontificado de los 108, muchos son miembros de congregaciones religiosas y de institutos de vida consagrada. Antes, la mayoría de cardenales eran del clero secular. Ahora, la vida religiosa se incorporó de una manera muy fuerte gracias a Francisco. Y eso revitaliza la iglesia. Eso se me hace genial. Porque una cosa es el clero secular y otra cosa las órdenes religiosas y los institutos de vida consagrada. Tiene que llegar un momento, creo yo, en donde sean mitad y mitad. Mitad de clero secular, es decir, los que se forman en seminarios, etcétera, etcétera, y que no hacen votos de pobreza, obediencia y castidad, sino promesas. Entonces tienen su apartamento, su Mercedes-Benz, etcétera, etcétera. Esos son los de clergyman, etcétera. Pero los de vida religiosa, pues son más interesantes porque hacen votos de pobreza, obediencia, castidad, tienen además una trascendencia mística desde sus fundadores, etcétera, etcétera. Entonces eso cambia las cosas. A mí me parece muy interesante. ¿Y yo qué creo? Yo creo que tiene que ser un Francisco II que complete todo lo que Francisco hizo, porque falta completarlo en muchos elementos. Falta completarlo con el sínodo, que es la manera como los laicos participan en las decisiones de la iglesia. Hay que tomar decisiones trascendentales sobre la bioética, sobre los homosexuales. Hay que no pasar la página de la pederastia y de los escándalos de los curas, sino saber ofrecerle al mundo, sin encubrir lo que ha ocurrido, pero sin quedarse arrastrados a un pasado pecaminoso, ofrecerle sueños, vida a la humanidad, que la iglesia se vuelva chévere, confiable, sin perder su mística, sin perder sus formas simbólicas, sin perder su peregrinar, que la iglesia le dé esperanza a la gente. Porque hoy día, en este mundo post-pandémico, en este mundo de redes sociales, en este mundo de inteligencia artificial, hace falta una iglesia que dé esperanza y testimonio de esperanza. Sin eso, esta institución decae y se va de capa caída. Y ellos lo saben. Estos viejitos no son tan chuchumecos. Allá en medio de sus concepciones recalcitrantes de algunos, otras más abiertas de otros, y si estos 108 los eligió Francisco, además que desagregó geográficamente a los que eligió, porque ya no es mayoría europea. Es decir, obvio, es el mayor número entre italianos y no italianos, pero hay gente de Oceanía, de América, de Asia. Él diversificó el colegio cardenalicio. En ese sentido, Francisco sí fue ultra político y un gran jesuita. Ya no en esa acepción que yo uso de jesuita de equivocator and hypocrisy, no, sino en el sentido de Ignacio de Loyola de muy estratégicamente saber que la iglesia estaba como un queso Roquefort agrietada y tocaba tratar de medio moldearla. Y en ese sentido, la terquedad, la tosudez de Francisco es un testimonio que no se puede borrar de tajo. Además, el viejo no eligió a estos 108 porque sí, los eligió porque sabe que su obra está inconclusa. Eso es genial.
Entonces, desde ese punto de vista, te he hecho una lectura política también ahí dentro del catolicismo, y yo creo que el próximo papa va a adoptar el nombre de Francisco II si de estos 108 sale el elegido y si no traiciona al que lo eligió. Hablando de, esta es fascinante, ¿eh? Yo te agradezco y cada vez que acabas de hablar, gracias, Fabián. A ver, hablando de, y aprovechando sobre todo tu aspecto antropológico como antropólogo, yo quiero preguntarte, y haciendo un poco un exégesis entre la Biblia y los relatos sagrados de Jesús, eh, hay algo que me lleva a pensar en esto. Y lo que me lleva a pensar en esto es que todo esto que ha relatado hoy en día eh, necesita y mueve muchísimo dinero. Miles de millones. Entre las limosnas, todo cómo recaudan y cómo va hacia el Vaticano. Estamos hablando de dinero. Como una hipótesis tonta de trabajo, porque es que no sé si sea brillante o no, pero entonces pues, yo creo que es tonta porque posiblemente no lo sé, pero ¿qué diría Jesús si existiera y viera? Porque diría, pues yo no solo necesité a 12 y me senté en una mesa y dije lo que salía de mi corazón o del espíritu, pero no se necesitaba todo esto, ¿no? Ni se manejaba tanto dinero. Al revés, él entró y pateó todas las cosas en el templo de los judíos, justamente desafiando eso. Pero hoy vemos templos llenos de oro. La Capilla Sixtina es maravillosa, es impresionante. Digo, esto es abriendo un paréntesis. Yo creo que ¿qué escenografía tiene esto, no? La Capilla Sixtina, pero bueno, ya cierro el paréntesis. Pero no había todo esto en esta magnificencia, pero sobre todo hablo del dinero, se maneja mucho dinero. ¿Qué diría un Jesús viendo todo esto? Diría, ¿es así? Aunque haya que defender los símbolos para darle este significado y para no perder el poder de la trascendencia, que es importantísimo para la supervivencia de la especie humana. Pero diría Jesús, es así. Perdóname. A ver, yo creo, Roberto, que Jesús da la respuesta en el Evangelio según San Mateo. Y la respuesta es muy clara. Él les presentó a los fariseos cuando le preguntaron si había que pagar impuesto al César, la imagen del César. Yo tengo aquí una moneda de 1.000 colombiana, que es la imagen de una tortuguita. Me encanta la tortuguita de la moneda de 1.000 colombiana porque por franciscano y por Francisco, porque es un animalito muy curioso, la tortuga. Yo, tal vez esté borroso, pero los que conocen la moneda de 1.000 pesos colombiana, que yo las colecciono, es una tortuguita, y por el otro lado, pues es el sello. Entonces, hay que dar a la tortuga lo que es de la tortuga y al sello lo que es del sello. Hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Fíjate que hasta Jesús en el Sermón de la Montaña, yo uso este ejemplo para hablar del populismo en América Latina y de los presidentes, candidatos de derecha o de izquierda que en la mayoría son populistas hoy día. El populismo es una realidad, ese es otro programa que nos debemos, es una realidad increíble, y hasta Jesús en su Sermón de la Montaña, para que lo escuchara la multitud, tuvo que darles de comer. Y tuvo que hacer el milagro de los panes y los peces. Pues por eso los políticos contratan buses, dan tamal, dan lechona, dan mole, dan burritos, dan agua de Jamaica. Oh, y eso vale una millonada y eso se paga cash. Recuerda que Judas era el ecónomo y llevaba la bolsa. Se lo echan al pobre Judas, pero yo no sé si fue Judas porque en realidad Mateo era el cobrador de impuestos. A mí el evangelio que más me gusta, primero es Mateo, luego Juan por la escuela de San Juan. Pero Mateo es genial porque se sabía de la platica y de los impuestos. Entonces, por eso el Padre Nuestro es perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No perdona nuestras ofensas ni nuestras culpas. Eso fue una moralina que le pusieron después. En principio, la mejor traducción de la Vulgata es deudas, porque es económica la cosa. Lo que pasa es que si algo caracteriza a la empresa religiosa es
disimular, esquivar la dimensión económica. Pero no podría haber iglesia ni iglesias sin una dimensión económica. Y aquellos que critican a la iglesia por su patrimonio, por sus tesoros, por el oro que hay en Santa María Mayor, ese oro del techo de Santa María Mayor lo trajeron de América. Entonces que nos lo devuelvan, dirán algunos. Y sobre todo ahora que hay femichistas y protestantes y ecologistas y todo, vayan a protestar para que nos devuelvan el oro. Yo le diría a las femichistas mexicanas y a los ecologistas mexicanos, protesten en el Vaticano para que les devuelvan el oro. Muy bien, que es de Santa María Mayor el techo. Muy bien. Entonces, evidentemente, hay una dimensión económica, hay una dimensión de empresa que es indudable. Y desde Juan Pablo I, que por eso duró 33 días, hay una novela bellísima que les recomiendo de un escritor colombiano, Evelio Rosero, que se llama Memoria Plegaria por un papa envenenado. Juan Pablo I, Albino Luciani, trató de arreglar las finanzas del Banco Ambrosiano, pero está quebrado. Eso es un lavadero, la cosa más impresionante. Basta leer los Observatore Romano, uno de los paraísos fiscales es el Vaticano. Es decir, hitos míos, todo es servicio y todo es amor, pero es un lavadero. Qué pena, es decir, eso no lo digo yo, hay un montón de literatura que muestra que efectivamente ahí hay un problema. Después de Juan Pablo I han tratado de arreglar las finanzas y yo inclusive tengo una solución para que se arreglen las finanzas porque están muy desbalanceadas también. Ha habido una crisis impresionante de la iglesia después de que perdió los estados pontificios. Hay mucha plata que circula, pero también están en bancarrota a otro nivel de finanzas, de pérdidas y ganancias. No, ya no es lo mismo de hace 100 años, por favor, no, de cuando tenían los estados pontificios, no, es bien distinto. Lo que recogen en el óvalo de San Pedro, que se llama, porque a veces lo confundo con óvulo de San Pedro, y espero no, creo que es la donación esa que uno hace en las iglesias, pues ya no es tan significativa para los viajes del Papa. Y si uno le pregunta a las iglesias pentecostalistas y protestantes, no me digan que no son una superempresa en donde los pastores cambian de camioneta, en donde evidentemente compran apartamento en el sector más exclusivo, en Miami o en Cancún, etcétera, etcétera, y todo es con alabaré a mi Señor y gloria, gloria, aleluya. No. Es decir, hay una dimensión económica innegable. Pero lo que sí quiero señalar es que es una lástima que Francisco, después de su encíclica que me fascina, Laudato Si, por amor a las criaturas, no se hubiera inventado algo que yo creo que podría inventarse un papa si el Espíritu Santo lo ilumina. Y es que las mascotas, animales domésticos, tienen alma. Y que uno pueda pagar misas por el alma de el gato que se le murió, así como hay cementerios de gatos, y uno los pagaría con gusto y eso equilibraría las finanzas del Vaticano. Yo sé que estoy diciendo una blasfemia, pero si tienen un problema de crisis, yo no entiendo que solo los humanos tengamos alma. Yo estoy convencido de que las hermanas mascotas, perros, gatos, tortugas, conejos, tienen alma. Entonces ellos podrían interceder por nosotros y si el santo es franciscano, pues invéntese eso y equilibra las finanzas del Vaticano. Bueno, qué pena, yo creo que con ese chiste ya te estoy respondiendo un poquitico lo de la dimensión económica que todos la tenemos y porque no vivimos de suspiros, no vivimos de ayuno y abstinencia. No, vieras que en medio de la frugalidad del menú de los cardenales es bastante sabroso. Oye, es bastante sabroso. Me encantó, me encantó, es que me encanta. Eres tremendo, como se dice aquí en México, eres tremendo, Fabián. A ver, ¿por qué se cambian de nombre? ¿Cuál es la profundidad de ese rito? Bueno, de ese significado y qué defiende del rito. También la trascendencia. ¿Por qué Francisco es Francisco I, Juan Pablo II? Obviamente sé la versión, pero la profundidad del significado, ¿por qué cambiarse? Roberto, es un renacer. Entonces, tú mueres como el cardenal Bergoglio y renaces como Francisco. Es decir, es exactamente lo que uno hace en el bautismo. En realidad uno deberían, si se bautizara grande, cambiarse el nombre en el bautismo. Pero es realmente un renacer.
Lo bello de las metáforas del Espíritu Santo, del viento paráclito, es que uno renace, es que uno se renueva. Es un poco esa idea de San Pablo de que es el hombre nuevo. Entonces, por eso cambian de nombre. Por eso se deja el hombre viejo y empieza el hombre nuevo. Ahí hay toda una trascendencia bíblica, evangélica, que es muy significativa y es muy bello en el fondo. Además de que es profundamente liberal, es atrozmente conservadora. ¿Por qué? Porque uno elige un nombre de la tradición. Uno elige un nombre de los que me han precedido. Pedro V, Juan XXIII, Benedicto XVI, etcétera, Clemente XIV, etcétera, etcétera. ¿Sí ves? Es muy interesante porque te renuevas, renaces sin desconocer la tradición. Ese es otro elemento fantástico de la iglesia, que hay que aprender de ella como institución. Es una institución terriblemente conservadora, recalcitrante, podríamos decir, pero que poco a poco se tiene que renovar, pero solo se renueva apoyándose en la fuerza de la tradición. Aquellos politiqueros que vienen con borrón y después de mí el diluvio, cuenta nueva, después de mí, son unos farsantes. Uno nunca hace algo nuevo, siempre se apoya en la tradición. Solo me puedo renovar partiendo del pasado, partiendo de la tradición. No sé si se vio bien esa idea. Sí, no, la explicaste clarísima y además es creo que vital, es vital, religiosa o no religiosamente, la renovación, esto que después se puso de moda con la palabra hay que reinventarse, pero en realidad la renovación es creo que importantísima, ¿no? Es un renacer, es claro. Un renacer. Y algo que se me hace muy bello, es que esos frescos de la Capilla Sixtina se producen en una época de gran renovación, en el Renacimiento italiano. Es decir, todo tiene una cosa que hay que saberlo leer. Ahora, lo que yo deploro es que ahora los curitas y obispitos y arzobispitos, espero que los cardenales no, son un poquito bajos en capital cultural. Es decir, han perdido la tradición. Han perdido también los ritos, se olvidaron del latín, y no es por recalcitrante, no. Es que no, es bella la misa en castellano, en alemán, en francés, sí, pero es que ya no saben latín, es que ya no saben de las formas, es que ya lo hacen de cualquier manera, tienen más mística tomándose un tinto o un té que celebrando misa. Entonces, no, ojo, porque es que ahí está una pérdida también de lo simbólico. Entonces, por eso el próximo papa tiene que ser efectivamente progresista, liberal, abierto, pero no puede ceder en materia simbólica. Bien, hablando, no te quiero quitar el tiempo, me encantaría exprimirte 6 horas, pero esto es imposible y además tienes muchas cosas. Entonces te pido solo 3 cosas. La última pregunta, después agrega si hay algo que agregar en el sentido de que querías decir de toda esta explicación de los ritos para el nuevo papa. Y tu conclusión. La pregunta que te tengo es ¿cuánto poder real tiene un papa en el mundo? ¿Cuánto poder real? Y me imagino que con poder real pues nos insertamos en el mundo geopolítico. ¿Qué poder tiene un papa? Y si ese poder de verdad es un gran poder, como jefe de Estado del Vaticano, como cabeza de una fe, de una doctrina que involucra a más, bueno, casi a una tercera parte del mundo, o que involucra, o que es la más grande, a veces es la más grande del mundo, ¿qué poder de verdad tiene? Y si de verdad tiene un gran poder, ¿por qué no se ha usado? Y se me antoja que si yo, obviamente nunca voy a ser papa, pero si yo estuviera ahí y fuera papa, yo sí lo haría. Ahora como Roberto no, pero como papa sí lo haría. Yo me iría a poner en la franja de Gaza y me pondría enfrente. Detengan la masacre. Porque independientemente si son musulmanes o no, porque hay muchos palestinos que son también cristianos, están masacrando a los hermanos de la humanidad, a los seres humanos. Y si no hay políticos que los que tengan esa conciencia, para eso estoy yo, jefe de una fe.
Pero no veo eso, ¿eh? Me encantaría, no sé, pero me encantaría que un papa se parara ahí en medio de los bombazos y dijera no, ¿no? Eh, ¿Qué poder tiene? También Francisco creo que le habló a Putin y le dijo, oye, ya párale, deja de estar bombardeando Ucrania, y Putin se hizo ahí como del rogar, y bueno, o hablarle a Washington, decirle, oigan, ya déjenle dar armas a Israel, pero eso no, a ver, Fabián, aclárame. Sí, el poder del Papa hoy día no es el poder del Papa que estaba dueño de los estados pontificios hace 100 años, 200, 300, que era otro rey, que tenía armas, que tenía ejército. No, el poder del Papa hoy día es un poder más simbólico y es un poder más diplomático. Sin embargo, sí puede, en medio de ese poder simbólico y diplomático, no debe ser cobarde. Y las cobardías pueden ser a diestra o a siniestra. Es decir, Francisco puede recibir a Hugo Chávez con una superdonación y no decirle dictador. O puede recibir a Vladimir Putin y no decirle dictador. O puede recibir a Donald Trump y no decirle arrogante. Solo puede hacer ciertos gesticos, lo que le dejan, etcétera, etcétera, pero sí se necesita un papa arriesgado, arriesgado en medio de la diplomacia. Es como una cosa muy delicada, pero su voz sí es innegable y su voz no se debe callar, no debe ser cobarde. Lo que sí deploraría y deploran los cristianos de verdad, o deploramos los católicos, es un papa cobarde. Y ha habido muchos papas cobardes. Pero creo que Francisco tuvo bastantes gestos, en la medida de lo posible, valientes. Otros, no tanto, pero menos cobarde que otros cobardes como, no quiero referirme a unos concretos, los pienso, pasan por mi mente, pero no. Entonces yo diría eso, un papa no puede ser cobarde. Eso es lo que puedo decir. Sabiendo que si se va a poner en la franja de Gaza, pues un cohete lo vuela. No lo dejan, evidentemente, por razones de seguridad. No, obviamente lo vuela. No. Es decir, hay cosas que es un poco como la película Las sandalias del pescador. ¿Por qué no venden las obras de arte y le dan migajas a los pobres? Eso sería un populismo ramplón. Como creer que con darle fritanga o darle, no sé, lo que todos de manera popular comen en México o en Bogotá, ya se arregla la pobreza y la hambruna del mundo. No. Es decir, ahí hay como soluciones que a veces damos de estudiantes de primer semestre de universidad pública, que son muy lindas, muy bonitas, yo no digo que no, pero hay unos aspectos donde sí puede haber una incidencia fundamental, radical. Y en eso un papa no puede ni debe ser cobarde. Y lo otro que también combina su valentía es la oración. Un papa, ojalá medio místico, un papa que arrastre multitudes no fanáticas, sino de espiritualidad, eso tumba cualquier tirano. Ojo, eso es muy interesante, porque es que el poder simbólico no es un poder artificial, el poder simbólico es real. El poder simbólico es el poder que tiene la mamá del tirano en 100 años de soledad cuando declara uno de estos aurelianos que nadie se le puede arrimar a 100 metros y llega la viejita coja y le dice, pues yo me la arrimo y soy su mamá. ¿Me va a mandar matar? Y hace que renuncie al decreto que acaba. 100 años de soledad de García Márquez. Ese es el poder simbólico. Me estás abriendo otra interrogante porque esto que dices, dijiste, ojo con eso, un papa que arrastre, y no fanático, sino de espiritualidad, que mueva, tira todo, tira dictadores, tira los sistemas de inteligencia, la CIA, el MI6, no estarán... Se mueren. Se mueren, los sistemas de inteligencia, no lo sabrán, la KGB, todo, porque es que hay se mueren ante una multitud que resiste a un tirano como Putin o a un autoritario como Donald Trump, porque eso los tumba. Independientemente de toda la fuerza, independientemente de todo el poderío, pues es que es un poco la revolución pacífica de Gandhi, por favor. Claro, no, pero Mahatma Gandhi lo que logra es tumbar. No, a lo que me refería, Fabián, es Imperio Británico.
Claro, a lo que me refería es si ellos no, o sea, ellos saben, la CIA sabe, la KGB supo, el MI6 y todas las inteligencias, el Mossad, saben de esto, y como saben de esto, y como saben que es tener un papa de verdad místico, no cobarde, que arrastre, no les preocupará desde hace mucho tiempo que no tengamos un papa así. Pero muchísimo. Obvio, y deben tener sus mecanismos de intervención. Exacto. No, pues ahí sí entramos a todos los complots sabidos. Ahí voy. Obvio, no, yo. Un papa peligroso para el poder es un papa místico, es un papa simbólico, es un papa que con un gesto puede tumbar poderes que uno no se imagina, que un misil no tumba. No, esto es genial. Por eso es que me gusta este bendito Fernando Bustillo, porque estuvo en Lourdes y sabe de piedad popular, y sabe de milagros, y sabe de mística, y es intelectual como un demonio, y es políglota. Es que es por eso que es mi candidato también. Es que necesitamos, mira, yo te recomiendo una serie, no esta película Cónclave que es malita, todo el mundo habla de Cónclave, es mala entre otras cosas por la iluminación, la luz es blanca y uno jamás encontraría en un palacio vaticano luces blancas de bombillo blanco ahorrador, no, las luces son cálidas, todo es en penumbra, en primer lugar la estética es fatal de Cónclave. No, yo les recomiendo la serie de Paolo Sorrentino, que es el nuevo Fellini, el Papa joven y el nuevo Papa. No, eso sí, él sabe lo que es él sabe lo que es esa mística, él sabe lo que es esa estética, y por supuesto eso sí pone a temblar al mundo. Pone a temblar al mundo. Si hay un Papa peligroso, es un Papa místico, es un Papa que habla sereno, es un Papa que desaparece y aparece. No, eso es el poder de verdad. El poder de verdad no es estar en la plaza pública abuchando a una multitud de manera populista. No, el poder de verdad aparece y desaparece. Ayuna, se retira, se esconde. No. Y hace milagros. El poder de verdad es taumatúrgico. Produce locuras, pero locuras constructivas también y destructivas también para el mal. Es una cosa genial. Eso yo lo investigo como antropólogo. Me fascina pensar en eso. Y hubo papas místicos también, claro, en la historia de la iglesia. Y sí que nos faltan místicos y gente espiritual hoy día. La humanidad tiene sed y hambre de espiritualidad. La iglesia tiene que ser consciente de esto. Si no, se acaban como empresa. Se acaban como empresa, como compañía. No, uno las ve rastrear. Es decir, cuando yo veo un cura que no sabe celebrar misa, digo, ¡qué vergüenza! Por favor. Usted se supone me tiene que dar consuelo. Usted se supone usted debería consolar a las almas pecadoras, a las almas que yerran. Y usted es una persona ultramaterialista. A mí me da pena eso. O no sabe celebrar, no sabe bendecir, le importa un pito lo sagrado. No, qué vergüenza. No. Para mí, el sacerdote que da testimonio y que sabe las formas, a él le creo. Es que es como al médico. Yo no le voy a creer a un médico que se la pasa viendo el computador. No. Ahí no. Doctor, examíneme. No. Por eso te digo, las formas simbólicas son tan importantes. No los formalismos. A veces se confunden los formalismos con las formas simbólicas que, repito, tienen vocación trascendental. Pues muchísimas gracias, Fabián. Gracias. Si gustas despedir el programa con una sola palabra, y si no, pues nada más con el corazón darte las gracias, de verdad. Y estamos siempre fascinados por tenerte, escucharte, y esperemos que siempre estés aquí en Detrás de la Razón, Fabián. No, muchas gracias, Roberto, y a Shadi por esta invitación que me han hecho. Yo creo que hay un autor que les recomiendo mucho, que curiosamente se ha convertido al catolicismo. Es el filósofo de origen coreano más importante en Berlín hoy, que se llama Byung-Chul Han, y ha escrito un ensayo absolutamente hermoso que se llama El espíritu de la esperanza. Yo creo que hay que tratar
de recuperar los ritos y la esperanza. Y también hay que volver a orar. No podemos perder esa dimensión espiritual que el capitalismo y el comunismo y los ismos más recalcitrantes han arrasado de nuestras vidas. Yo creo que si perdemos esa dimensión espiritual trascendental, nos volvimos robots, nos volvimos menos que los animalitos, porque los animalitos, hasta las palomas, cuando toman agua levantan el pico, y yo no sé si le dan gracias al cielo, pero hay algo de vuelo, hay algo trascendental que nosotros, los humanos, pegados a las pantallas de un computador, a de un celular, hemos perdido. Yo creo que aquí hay una sacudida fundamental. Y por eso es que insistí, Roberto, con tu venia, en los ritos y en los símbolos. Y por eso es que hay que aprender de una institución que lleva 2000 años haciendo eso. Qué pena. Hay que aprender. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Fabián. Un abrazo. Gracias. Y pues nos vemos hasta la próxima. No te queremos perder mucho, pero también tienes muchas cosas y mucha actividad. Gracias, que estés muy bien. Y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo. Gracias, nos vemos.